¿Qué pueden tener en común todas estas personas? Pues, por ejemplo, los apellidos, la familiaridad. En Zamora, en San Cebrián de Castro, Félix Aparicio ha decidido buscar su árbol genealógico, una tarea que le ha llevado bastantes años y que ha conseguido plasmar en toda esta información. 9.000 personas registradas y más de 5.000 vinculadas familiarmente. Félix Manuel Aparicio ha decidido dedicar parte de su tiempo libre, me imagino que habrá sido mucho, en realizar un árbol genealógico que vincula a 9.000 personas. ¿Por qué hacer esta iniciativa, esta actividad? Bueno, en realidad siempre me gustó saber de dónde venía, quiénes eran mis ancestros. Eso ayudó en medida gracias a mi abuelo Aparicio, me hablaba mucho de mi tatarabuelo y me contaba pues eso, quién eran, cómo se llamaban. Entonces, creo en mí un interés por saber de dónde se venía, de dónde era y de dónde se venía. Y así fue, empecé a hacer, como hace mucha gente, el árbol genealógico puro, que se puede llamar, mis padres, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Ese fue el principio. Posteriormente, pues al llegar al tatarabuelo Aparicio, vi que en San Cebrián había más Aparicios y entonces decidí, digo, bueno, pues estos tienen que estar emparentados. Y entonces empecé a sacar los hermanos que tenía mi tatarabuelo Aparicio. Era el menor de 7 hermanos. Y al sacar los hermanos, pues de ahí empecé a tirar para abajo de ellos, quiénes eran los descendientes de eso, hasta fecha de hoy. Ese fue el principio. Después de ahí me entraba cada vez el gusanillo más, me picaba, y entonces decidí hacer lo mismo por la parte de mi madre. La parte de mi madre me llevó aquí a Fontanillas y así. Esta fue el motivo, y cada vez te iba gustando más, ibas tirando más de toda la gente. En esa inquietud, en ese interés, que no sé si nos puede decir cuántos años han pasado desde que comenzó a hacer ese primer árbol genealógico, el más puro, de sus familiares más directos hasta ahora. ¿Cómo ha sido esa investigación? ¿Cuántos años han pasado y qué ha cambiado también a la hora de buscar esa información? Bueno, pues en principio yo pues tendría pues como unos 18 o 20 años cuando empecé a buscar todo eso, todos los datos. Lo hacía a mano, sobre hojas de papel, escribir los nombres en los archivos de la iglesia de San Cebrián. Posteriormente, pues bueno, ya llegué a un punto que claro, escribiendo en las hojas pues era imposible ordenarlos porque salían muchas fechas, muchos datos, y para coordinar todos era muy difícil. Quedó ahí un tiempo apagado, y ahora unos 5 años, a raíz de descubrir un programa en internet y con el ordenador, pues entonces decidí proseguir la investigación. Volví a los archivos del ayuntamiento, cuando en el ayuntamiento me limita a 1870, que es cuando empezaron a recoger los datos. Entonces ya no me quedaba otro camino que ir a los archivos eclesiásticos. En el obispado de Zamora, la verdad es que tuve suerte, porque en el obispado de Zamora, que solo está los pueblos que corresponden al obispado, bueno, pues es que casi todos eran de allí, los ancestros míos eran de esos pueblos. Claro, en algunos he llegado por ejemplo, en el Aparicio, pues me he quedado en Moreruela de Tábara. Ese pertenece al obispado de Astorga, y hasta ahí, que aproximadamente puede ser sobre 1780, una cosa así. Si quiero seguir investigando, tengo que desplazarme a otra diócesis. En esa
vuestra investigación, por ejemplo, en el caso de esta muestra que se puede ver durante este mes de agosto en Fontanillas de Castro, el pueblo de la familia materna, de su familia materna, el apellido más común nos cuenta que es Ruiz, el apellido que pone en común y que emparenta a los vecinos de esta localidad. ¿Cómo ha dado a resolver esa cuestión? Bueno, pues claro, cuando me metí en la parte de mi abuela materna, que era de Fontanillas, pues vi que se apellidaba Ruiz y me llevaba a Fontanillas, era de Fontanillas. Al empezar a investigar vi que en Fontanillas había muchos Ruices, entonces dije, bueno, pues a ver, seguí la investigación por el Ruiz y cada vez me iba, no sé, asombrando más, porque en realidad había muchos Ruices en Fontanillas y a medida que iba ascendiendo la investigación veía que estaban emparentados entre ellos, estaban muy emparentados. Y un poco la idea de esta exposición pues fue eso, coger a un apellido que era el más común entre todos los de Fontanillas para poder tener reflejado sobre el organigrama pues al mayor número posible de gente de Fontanillas. Esa fue la decisión que tomé, pero podía haber tomado el heredero también, otro apellido que hay muchos en Fontanillas y descienden de San Cebrián. Bueno, en fin, en realidad hay Ruices, los Ruices de Fontanillas, de Riego y de San Cebrián, venimos todos del Andrés Ruiz y la Catalina López, que eran de Becemarban. Y así ha conseguido vincular a todas estas personas. En este trabajo que ha elaborado para hacer este árbol genealógico, ¿cuántas personas ha conseguido emparentar? Bueno, pues, hombre, en un principio yo solo investigaba a la gente que estaba emparentada conmigo y con mi mujer. Por cierto que mi mujer es de Fontanillas y también tenía Ruiz en la familia, lo cual al final descubrí que estábamos emparentados por el Ruiz. Claro, las ramas del parentesco, cuando se está en la misma generación, son primos, y cuando se está en generaciones diferentes, pues es tío y sobrino, y si es otra por debajo, tío abuelo, sobrino. Vamos a ver, los primos carnales, los hijos son sobrinos segundos. Si los hijos de la rama siguiente son sobrinos nietos, ¿entiendes? Y entonces en este caso pues veía que mi mujer y yo estábamos, las generaciones se van desfasando con el paso del tiempo. Entonces en ese desfase, aunque la edad es la misma, no estamos en la misma generación. Mi mujer era prima de mi madre, prima quinta. O sea, que de usted, que su mujer, ¿qué vinculación tiene? Bueno, mi mujer en realidad en el árbol es esposa, porque siempre el programa antepone el parentesco más cercano. Pero claro, al buscar los hermanos de mi mujer, me di cuenta de que eran, por las diferentes generaciones, éramos tío y sobrino. En esta vinculación, que por ejemplo resultan anécdotas como esta, pues llamativas, no sé si hay alguna otra que también nos pueda sorprender. Sí, bueno, hay muchos, en Fontanillas hay mucha gente que en el grado de parentesco es ese, o sea, tío y sobrino, muchos. E incluso hay otras anécdotas que a lo mejor un niño que ha nacido este año es tío abuelo mío, o sea, bueno, con una diferencia de edad a lo mejor de 60 años, en el parentesco él es tío mío, tío quinto, octavo o en las ramas que sea, claro. En vuestros casos, ¿cómo os apellidáis? Ruiz Machado. De la Prieta, de la Prieta. Pero en su caso, Ruiz es un apellido de sus ancestros. Sí. Mi cuarto o quinto apellido es Ruiz, claro. No son familia, pero tienen un apellido común. Evidentemente. Sí. Nos parecemos además. Bueno,
¿Y qué os parece este árbol genealógico que vincula a todo el pueblo? Bueno, no, hombre, claro, que yo creo que, es decir, el árbol genealógico lo que va a hacer es a divulgar, es lo que el saber científico y el saber vulgar, va a vulgarizar lo que nosotros sabemos. Si nosotros somos primos, vamos a ver si lo somos o no lo somos, el por qué. El por qué nos dicen a lo mejor que este y yo somos primos, pero no sabemos por qué. Con el árbol genealógico vamos a encontrar a la persona común de la que descendemos probablemente los dos. Y encima, como el pueblo es pequeño, pues al final todos estamos emparentados. Nos dice su nombre y apellidos. Egidio Aparicio de Lera, Y es el padre de Félix. el padre de Félix. ¿Y qué vinculación tiene con este señor? Este es hermano mío, me saca 2 años. ¿Dos o tres? Tres. ¿Y qué le parece todo este árbol genealógico? Pues hombre, es hijo mío el que lo ha hecho. Pues que está muy bien. Y yo creo que merece un algo esto. Porque esto no es para cualquiera, ¿eh? ¿Y sorprende ver que se tiene tantos familiares? Sí, hombre, conozco a todos. Este trabajo que comenzó investigando pues, esos apellidos de su pueblo, su pueblo de origen, San Cebrián de Castro, le llevó a Fontanillas y a otros pueblos de este entorno de la provincia de Zamora. No sé si también le ha llevado a buscar lazos en otras zonas de España o incluso en el extranjero. Pues claro, en realidad claro que encuentras, porque gente que con la inmigración se marchó a la Argentina, a México, concretamente en México hay una familia que sí que estamos emparentados y ya desde el año 1920 toda esa familia ya reside en México. Por cierto, es sobre el apellido Liedo, concretamente uno que emigró a México. Ese de México, a fecha de hoy, ese señor tiene más de 100 descendientes. Pues están todos, tengo todos, incluso con fotografías de ellos. Ha mencionado el apellido Liedo, que creo que es muy especial. ¿Por qué? Pues sí, porque el apellido Liedo, al investigar ese apellido, veía que todos los que iban encontrando a fecha de hoy, de los que nacidos en España, pues todos descienden de San Cebrián. No sé de dónde vendría ese apellido, pero hay referencias, incluso aproximadamente de 1450, que hay una referencia al apellido Liedo en algunos documentos de ventas de fincas y cosas de esas, porque documentos eclesiásticos de esa fecha no hay. En esta muestra vemos el árbol genealógico en el que aparecen imágenes pues, de muchas personas. No sé el número exacto con el que ha podido conseguir fotografías, que me imagino que según iba subiendo en esas ramas cada vez iba siendo más difícil, porque ahora hoy día todo el mundo tiene una fotografía personal, pero no sé hasta qué generaciones ha podido encontrar fotografías. Bueno, tengo fotografías gracias a la colaboración de la gente. Eso sí que tengo que decirle, tengo que darle las gracias tanto a la gente de San Cebrián como de Manganeses, de Fontanillas y de algún otro. No quería dejarme nada para atrás, de que las fotografías más antiguas que tienen me las han dejado, y en algunos casos, por desgracia, no sabemos de quiénes se tratan, porque no tienen constancia de quiénes son los que están en las fotografías. En otros casos sí. Y luego, eso a cuanto a las fotografías antiguas, pues la más antigua puede ser de 1890, una cosa así. Y luego, en cuanto a las fotografías de personas que viven, pues eso sí es la colaboración de ellas. Incluso me las han mandado por correo, las fotografías, incluso algunas hechas personalmente a ellos. Claro, he conseguido a fecha de hoy más de 2.500 fotos, de los 9.670 más o menos que puedo tener ahora en el árbol, pues esa cifra es la que tengo a fecha de hoy.
llegado a casi las 10.000 personas vinculadas en un árbol genealógico. No sé si tiene un reto superar los 10.000, esos 9.600 para llegar a los 10.000, o aquí se queda. No, no, ni mucho menos. Yo, mientras tenga salud, pienso seguir en la investigación y gracias en parte a que vas conociendo a gente que se dedica a hacer esto también, pues vamos viendo que tenemos ancestros en común y se van incorporando gente nueva al árbol gracias a la colaboración de la gente. Entonces es muy fácil superar, ¿no?, los 10.000, se pueden llegar a 20.000 y por motivos de trabajo pues estoy limitado, que no puedo dedicarle el tiempo que quisiera. Espero que más adelante, pues con la jubilación, pues pueda tener más tiempo y por supuesto que se va a llegar más. No se descarta incluso llegar a tener pues a toda la gente, que te iba a decir casi hasta incluso todos los nacidos en el siglo XIX en la provincia de Zamora. Sé que es un poco difícil porque hay archivos en iglesias que por deterioro del material pues no se encuentran. Pero por lo demás, mientras haya salud, hay que seguir. ¿Las nuevas tecnologías le han facilitado este trabajo, esta labor, de cuando empezó, cuando tenía 18 años, a ahora, Internet, las redes sociales, por ejemplo? Hombre, por descontado, es que facilita muchísimo el trabajo. Coordinar todo esto, que es como un puzzle gigante, una tela de araña que lo va envolviendo todo. Porque claro, las 9.000 y pico personas no están emparentadas de lazos de sangre conmigo. Hay aproximadamente unas 5.000 y algo que están emparentadas, pero esto pues se va extendiendo. Incluso hay gente que me dice, oye, yo quería estar ahí en el árbol y si no hay enganche con alguno de los que está, no se puede poner. Pero nada más que haya uno que su hermano o su cuñado o su primo está allí, se puede incorporar al árbol. El árbol está abierto, pero siempre y cuando estén relacionadas con alguien de las que está en el árbol. No se puede meter a una persona que no esté enganchada con otra que esté en el árbol. Bueno, pues así que la labor siga y que podamos ver un árbol, como decía, que vincule, que nos ponga sobre el papel esas ramas de todas las familias, los padres, hijos, abuelos, tatarabuelos, así hasta llegar pues a la copa del árbol, en la que veamos esa vinculación familiar de los apellidos de la provincia de Zamora. Félix, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darme la ocasión esta de dar a conocer el trabajo que estoy realizando.